al final conlleva a tratar, como lo ha querido OPS, OMS desde hace algunos años, que el sistema de salud puede integrarse en una o dos instituciones, o en dos instituciones como lo tienen otros países, ¿verdad? El Ministerio de Salud y el Instituto de Seguridad Social, en esos términos. Porque a la fecha en El Salvador, como sabemos, está fraccionado. Tenemos MinSal, tenemos Seguro Social, tenemos el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, tenemos el Fondo Solidario para la Salud Salud, tenemos al ISRI, al Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, contamos también con el Comando de Sanidad Militar y ese es el Sistema Nacional Integrado de Salud desde el punto de vista de prestadores de servicios de salud. Pero en este curso, como tal, ustedes tienen la presentación, tienen la ley, igual pueden generar las consultas. En este momento yo me voy a enfocar en un tema que espero que sea más atractivo para ustedes, ¿verdad? Y que ustedes sean más participativos en el otro apartado de esta sesión, que es la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal en la que pueden incurrir los profesionales de la salud, ¿verdad? Entonces nos vamos a enfocar en esa presentación como tal y aquí la tenemos. Es visible, ¿verdad? Sí, Perfecto. Entonces, aquí estamos hablando de infracciones administrativas de acuerdo a la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. Esta ley es bastante extensa, pero contiene apartados que son muy importantes que nosotros conozcamos. Pero en este momento lo que me interesa que ustedes comprendan es el tema de la responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque a partir de los derechos que tienen los pacientes, ¿sí? De los deberes que tienen los prestadores de servicios de salud, es decir, los profesionales de la salud, pueden incurrir en infracciones con los pacientes. Y aquí señala el artículo 40 de esta Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, cuando un paciente, su familia o representante realicen acciones que se consideran han vulnerado derechos, deberes y prohibiciones contenidas en esta ley y las normas internas de los establecimientos de salud, la autoridad del establecimiento prestador de servicios de salud informará verbalmente al paciente sobre la posible infracción y que se informará por escrito a la oficina tramitadora de denuncias para continuar con el proceso administrativo correspondiente, establecido en el artículo 54 de la ley. Claro, aquí dice que puede ser el paciente quien puede, ¿sí? Aquí señala que es a través del establecimiento de salud, ¿sí? Pero el paciente puede ir directamente a la OTD, a la oficina tramitadora de denuncia, e interponer su denuncia. ¿Puede ir un familiar del paciente? Sí, puede ir un familiar del paciente. Un representante legal, que en este caso los padres son representantes legales de sus hijos. Sí, puede ir. O de una persona incapaz que le han nombrado un representante, ¿verdad? Como tal, o un tutor. Puede ir el tutor a denunciar a la OTD, al profesional de la salud. Yo he conocido casos en los cuales han ido a denunciar a especialistas, ¿verdad? A médicos especialistas creo que ahí lo manejaban en ese momento por acoso. A una profesional de psicología, ¿verdad? Que al momento de estar dando la consulta, ¿verdad? En teoría había infringido uno de los derechos de los pacientes. Entonces, ustedes pueden estar envueltos en denuncias en atención a los preceptos de esta ley. Y por eso este curso, bueno, esta sesión espero que les llame mucho más la atención. Y el artículo 42 de esta Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud establece infracciones graves, ¿sí? Y infracciones leves como tal. Y señala como una de las infracciones graves no estar debidamente acreditado, certificado y autorizado para ejercer las profesiones relacionadas con la salud. ¿Qué podemos entender de esto? ¿Sí? ¿Qué podemos entender de esto? Claro, hay profesionales de la salud, ¿sí? Graduados y autorizados por la Junta de Vigilancia correspondiente. Pero hay personas que están ejerciendo como profesionales de la salud
y lo que tienen son títulos falsos o no tienen título. Pero aquí dice, no estar debidamente acreditado, certificado y autorizado para ejercer las profesiones relacionadas a la salud. Autorizado es cuando usted lo autoriza la Junta de Vigilancia de la profesión correspondiente. Acreditado y certificado, ahí pueden darse interpretaciones en las cuales, digamos, si usted es, poniendo el caso de los médicos, en teoría usted es un médico general, ¿sí? Y entiendo que luego puede ser un nutriólogo, pero para ser un nutriólogo debe de seguir el camino correspondiente con la especialización que puede cursar, digamos, en el IS, ¿verdad? Y en el Ministerio de Salud. Y eso lo acredita usted como especialista en esa rama o como internista, como intensivista, pero estar debidamente acreditado para poder ejercer la profesión. No se considera que alguien es nutriólogo porque ha cursado, digamos, un diplomado de 100 horas respecto a nutrición. Sí, puede tener los conocimientos, fortalecer su hoja de vida, pero eso no significa que sea un especialista, un nutriólogo como tal. Maestro. Y ¿Sí? también puede pasar que muchos médicos sí están acreditados, certificados, claramente por doctores, ya sea general o que sea, pero ponen sus clínicas privadas y no están autorizados por el Consejo Superior. Sus consultorios llevan años incluso así y después los cierran porque también brindan servicios que no les corresponden de acuerdo al nivel que ellos están. Es correcto, porque una cosa es la autorización suya como profesional de la salud. Y claro, si usted ejerce en un hospital, no hay ningún tipo de problema. El detalle es cuando usted está brindando el servicio de salud en un consultorio, ¿sí? En un consultorio. ¿Qué sucede? El consultorio debe estar debidamente autorizado, ¿sí? Debidamente autorizado por el Consejo Superior de Salud Pública para que usted pueda brindar su servicio de salud ahí, ¿sí? Y ahí se establece qué tipo de servicio va a brindar. Claro, hay algunas personas que tienen su consultorio, perfecto, pero tienen como una mini farmacia dentro del consultorio. Yo entiendo el tema de las muestras médicas, pero si no solo tiene muestras médicas, ¿verdad? Sino que tiene medicamentos para podérselos vender a los pacientes, significa que usted tiene una suerte ahí de botiquín o de farmacia y que no tiene autorización para estar almacenando ese tipo de medicamentos. Eso puede incurrir que llegue al Consejo Superior de Salud Pública a Incluso verificarle el pueden estado. ser hasta medicamentos controlados. Es correcto. ¿Qué significa? Usted llega al Consejo Superior de Salud Pública, lo que va a hacer es, sí cumple. Respecto a mi competencia, sí cumple. El establecimiento, ¿verdad? El consultorio, con el tema de infraestructura y lo que debe de poseer de acuerdo al tipo de servicio que va a brindar. Pero va a informar a las demás instituciones, como a la Superintendencia de Regulación Sanitaria, de que ahí están como con un botiquín o una farmacia y lo que van a hacer es imponerle una multa por estar almacenando y suministrando medicamentos sin la debida autorización, ya sea de venta libre, ya sea de venta con receta o con medicamentos controlados, que son los medicamentos con receta especial retenida. Entonces, digamos, pero en la infracción, en este momento, la que estamos analizando es respecto al profesional. ¿Sí? Respecto al sujeto que esté autorizado para ejercer la profesión y que esté acreditado a ejercer como tal de acuerdo a las especialidades que pueden tener cada tipo de profesional de la salud. Imagínese la segunda infracción, negar la atención en situación de emergencia a un paciente, poniendo en riesgo su vida en los establecimientos del Sistema Nacional Integrado de Salud y privados. Y ahí dice, mire, aquí dice, si usted está en cualquiera de las instituciones públicas, usted está en la obligación de brindar el servicio de salud ante una emergencia del paciente. Pero también lo ata a que si usted está en un establecimiento privado, un hospital privado, usted también, ante una situación de emergencia de salud, usted debe de brindar el servicio correspondiente al paciente, al menos para estabilizarlo y remitirlo al hospital público, si es cotizante al ISSSTE y si no es cotizante al Ministerio de Salud como tal, ¿verdad? Pero usted puede cometer una infracción si dice, mire, yo estoy en un hospital privado, yo no me encuentro en la obligación.
¿no? Porque ahí también en algún momento puede tener algún tipo de responsabilidad también el establecimiento. Derivar pacientes de los servicios públicos hacia atención privada mediante información engañosa o amenaza de no recibir atención en el establecimiento público. Y creo que esto no es algo del otro mundo que digamos, que no se haya dado, ¿verdad? Por eso se colocó como una infracción, porque muchos profesionales de la salud, de las diversas profesiones, lo que hacen es atienden a los pacientes, claro, en el Seguro Social, en el Ministerio de Salud, pero luego establecen ciertas situaciones que podrían ser engañosas o amenazantes. Esos son los dos elementos que usted debe de valorar, que no sea engañosa la información que usted le esté dando al paciente y que no lo esté amenazando de no recibir la atención correspondiente en el sistema público. Porque usted le puede decir en algún momento, mire, aquí no se cuenta con la tecnología, podríamos decir, para hacer ese tipo de operación especial. Se cuenta en otro establecimiento. Ah, pero que no sea una información engañosa, que sea una información real, es totalmente diferente. Porque aquí esta infracción lo que viene a regular es esa conducta, de que los profesionales de la salud quieran trasladarse los pacientes del sistema público que los están atendiendo y poderlos atender en sus clínicas privadas, en sus hospitales privados, pero castigando dos elementos: información engañosa o amenaza de no brindarle el servicio en el sistema público. Si no está cometiendo ninguno de esos dos supuestos, no está cometiendo la infracción, porque si no es información engañosa y si no está amenazando de que no lo va a atender bien o no va a recibir el servicio, no está cometiendo esa infracción. Brindar el servicio con falta de respeto, insultos, improperios y frases hirientes al paciente. ¿Qué podemos entender en esta infracción? ¿Sí? Porque es bastante amplia, ¿sí? Bastante amplia. Porque usted puede decir, un paciente puede decir, no, es que me faltó el respeto. Frases hirientes al paciente. Si en algún momento yo entiendo que los profesionales de la salud se pueden molestar porque el paciente no sigue el tratamiento. O porque usted le dice, haga esto, pero él no quiere hacer eso. Él lo que quiere es esto. ¿Sí? Pero ahí la inteligencia emocional para no tratar mal al paciente, porque esta es una de las causales que cualquier persona, depende del tono de voz, ¿sí? Depende qué tan gesticuloso sea o el rostro como tal, una persona los pudiera denunciar porque usted ha cometido esa infracción, porque le faltó el respeto, ¿sí? Porque es bastante amplio. Una cosa son los insultos, que ya conocemos ese tipo de palabras que pueden insultar, los improperios, ¿verdad? O frases hirientes al paciente, ¿sí? Frases hirientes. Mire, quiero decir usted, si usted no quiere consumir los medicamentos, quien se va a morir es usted, no voy a ser yo. Eso podría encajar dentro de esta infracción y un paciente lo pudiera denunciar a usted por eso, ¿sí? Otras infracciones graves, ¿verdad? Que siempre regula el 42. Negar la Maestro, atención, ¿sí? una consulta. Con respecto aquí al literal A de este artículo del 42, cuando dentro de las instituciones de salud pública, por falta de recursos, le dicen a otro médico que está abajo de la rama que haga ciertas atenciones médicas, porque obviamente especialistas no están. Si está avalado por la institución, no se cae en un error, o sí podríamos también caer en una falta por no Y estar completamente preparados para la atención, pero por la necesidad de falta de recursos se realiza. no, ahí no encajaríamos en esta infracción porque es un lineamiento que viene para poder solventar las necesidades de profesionales de la salud. Digamos, porque no se cuentan con ese tipo de especialistas o subespecialistas, pero hay profesionales que, digamos, como el tema de los cirujanos en general que pueden realizar, digamos, cirugías no tan invasivas, pero en algunos casos pueden solventar ciertas dificultades para garantizar el servicio de salud a las personas, ¿sí? Ahí no, porque están los lineamientos institucionales para poder solventar
esas situaciones, ¿verdad? No se caería en ese tipo de infracción. Ah, ok. Perfecto. Ok. Porque son lineamientos institucionales, entonces no ha sido una discrecionalidad del profesional, sino que han sido lineamientos institucionales de cómo se debe de brindar el servicio de salud ante el hecho de algunas dificultades con especialistas o subespecialistas, que no se cuenta con todo el recurso necesario, ¿verdad? Para garantizar el servicio de salud. Y como hemos visto, ¿verdad? El Sistema Nacional Integrado de Salud lo que tiene que hacer es buscar todas las maneras que sean posibles para garantizarle el servicio de salud a la gente. Porque lo más grave sería no atender al paciente. Es que no tengo especialista o no tengo subespecialista. El sistema público tiene que ver de qué manera atiende al paciente y no le puede negar el acceso a salud al paciente. ¿Sí? Así que no se cae en esa infracción si son lineamientos institucionales. La letra E, negar la atención en salud a una persona o brindarla deficientemente en razón de sus creencias, sexo, diversidad sexual, edad, condición económica, social, política o ideológica u otra condición. Y por regla general, en algunos cursos lo que me han mencionado es el tema de las dificultades que se dan con los testigos de Jehová, ¿sí? Claro, ellos tienen sus creencias de acuerdo a la interpretación que hacen de algunos preceptos de la Biblia. Pero allí usted no le está negando el servicio de salud. Ellos son los que toman la decisión de qué sí pueden proceder usted con ellos y qué no. Pero aquí principalmente se encaja en que usted le niegue la atención a una de estas personas o la brinde de manera deficiente, ¿sí? Otra cosa es que, como decimos nosotros coloquialmente, de mala gana atendió al paciente, pues porque no le cae bien o porque ya sabe que es de los pacientes complicados. Y eso conlleva a cometer esta infracción. Y tampoco no puede tratar mal a un paciente ni negarle el servicio de salud por temas religiosos, por temas sexuales, por temas de diversidad sexual como tal. Usted lo debe de tratar igual que a los demás, ¿sí? Sí, brindarles el servicio tal cual, por la edad, ya sea una persona mayor, ¿verdad? De 75 años, una persona de 40 años, pues usted lo debe tratar igual, sin importar la condición económica. No voy a favorecer a la persona que tiene mayor capacidad económica para atenderlo mejor, de manera sonriente, ¿no? Política o ideológica o cualquier otra condición, ¿verdad? Como tal, imagínese lo que hablábamos también o lo que vimos a grosso modo de los migrantes, ¿verdad? Si hay un inmigrante aquí, ¿verdad? Y está en una condición grave, hay que darle la misma atención porque principalmente a los inmigrantes se atienden cuando están en condiciones graves, de acuerdo a lo que estaba en su literalidad, ¿verdad? Para poder estabilizarlo y garantizarle que pueda vivir. No dice que sea por una simple gripe, pero si ese inmigrante va, usted lo debe de atender en las mismas condiciones que usted atendería a una persona nacional que esté en esa situación. No le puede negar el acceso a salud. Por eso estas infracciones que están aquí se complementan con los tratados que nosotros vimos hace 2 semanas. ¿Por qué? Porque esos tratados internacionales son obligatorios para El Salvador y es lo que se trata de cumplir. Y por eso se establecen estas infracciones para que los profesionales de la salud adecúen su conducta a la necesidad de la institución y a la necesidad del país para cumplir con esos tratados. Dar información, diagnóstico o tratamiento alterando intencionalmente a un paciente que agrave su estado de salud. Dar información, diagnóstico o tratamiento alterado intencionalmente a un paciente. ¿Qué me pueden comentar de eso? ¿Qué se les Maestro, ocurre? ahí, Muchas veces quizás esto podría suceder, maestro, cuando en algunas ocasiones personas por tratar de vender, digamos, algún tipo de medicamento de alguna casa comercial puedan darles, digamos, un diagnóstico en el cual ellos quieran distribuir ese medicamento que tienen, ¿verdad?
y de esa manera poder decirles algo que no es cierto. Sí, me parece muy bien su ejemplo, principalmente en el tema de brindar el servicio en un consultorio, que de repente usted le da la consulta y le dice, mire, usted padece de esto, de esto, de esto, y usted debe de adquirir estos medicamentos. Y si los tiene todavía ahí a la par, mire, yo le vendo esos medicamentos. Y está cometiendo varias infracciones a la vez. Entonces, es un caso viable el que usted ha planteado y que en la realidad en algunas ocasiones se pudo haber dado. No sé si Nelson Sánchez iba a comentar algo. Sí, maestro, tal vez otro ejemplo sería, uno es que tal vez se ha hecho un diagnóstico y no fue tan eficiente como decimos, y después hay problemas más adelante que puede causar una infracción grave. Entonces lo que se hace es, mira, ponerle esto que se hizo, esto otro, y no fue lo que se hizo a la hora de que se atendió. Entonces eso puede generar una alteración del expediente. Por eso hoy en los sistemas queda registrado las horas que en los sistemas digitales se controla eso, que cuando se abre el expediente nuevamente queda evidencia de quién lo abrió y a qué horas y qué días, ¿verdad? Para evitar esto, que se vaya a alterar un diagnóstico original, digamos. Sí, y fíjense de que ustedes le deben de poner atención. Por eso más o menos vimos así a grosso modo los sistemas de interpretación de las normas, ¿sí? Porque aquí usted debe de poner la atención porque en algún momento se me ocurre a mí, ¿verdad? No sé, le dan a ustedes una radiografía, un examen X, y usted prescribe los medicamentos o el diagnóstico en atención a esos resultados que usted mandó a que se lo realizara el paciente. Y usted diagnostica y prescribe en atención a eso, ¿sí? En atención a los resultados que le han trasladado a usted. Y posiblemente los resultados que le trasladaron a usted no eran los más atinados o los más idóneos en ese momento, ¿verdad? Eso ya no es culpa suya por los medicamentos que prescribió o por el diagnóstico que colocó, porque usted si se percata en la infracción, ¿qué es lo que dice? Allí dice eh, dar información, diagnóstico o tratamiento alterado intencionalmente. Intencionalmente. Si no ha existido la intención, no ha cometido la infracción. Porque lo otro es cómo yo voy a corroborar que efectivamente usted tuvo la intención de hacer eso. ¿Sí? Ahí es la intencionalidad. ¿Sí? Si no existió intención de alterar eso, fue un error por lo que le trasladaron, no es problema suyo como tal, porque usted no tenía la intención. ¿Sí? Esa es una de las palabras esenciales, intencionalidad. De allí el otro es dañar, alterar o extraer hojas del expediente clínico de un paciente u usuario. El expediente clínico no es del médico, no es de la institución prestadora de servicio de salud. El expediente clínico es del paciente. Es del paciente. Aunque alguien me dijo, pues sí, pero si es del paciente, ¿por qué no lo tiene el paciente? Ah, por las normas que se deben de tener, así como en el caso de los expedientes de registro de medicamentos. ¿Sí? Registramos medicamentos, pero el dueño el dueño del medicamento tiene un expediente complementario, pero no tiene todo el expediente, porque todo el expediente completo lo tiene el regulador. En el caso del establecimiento de salud, tiene todo el expediente completo del paciente, para que el médico que corresponda al mismo médico lo pueda estar verificando. Pero el expediente del paciente, ¿qué sucede cuando llega a la fiscalía? La fiscalía pide el expediente o la copia certificada del expediente clínico. En los mismos términos lo requieren los juzgados en su momento cuando están conociendo por lo que coloquialmente se llama mala praxis, ¿verdad? Que si usted se va al Código Penal no encuentra la palabra mala praxis. Mala praxis son un montón de situaciones que se pueden dar. ¿Sí? Entonces aquí es que usted no puede extraer
dañar, alterar o extraer hojas del expediente clínico de un paciente o un usuario. Lo lógico es, de acuerdo a los lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública y a la Ley de Acceso a la Información Pública, es que cualquier tipo de expediente administrativo esté numerado, esté foliado, para saber si se ha extraído o no se ha extraído una hoja y tener certeza de que el expediente está completo. Y con eso usted se evita problemas a futuro, ¿verdad? De ahí tenemos realizar un procedimiento o tratamiento médico, sea o no invasivo, sin el expreso consentimiento por escrito del paciente o en su defecto de su familiar cercano o representante. ¿Qué me comentan de esto ustedes? La trascendencia del consentimiento, ¿verdad? Sí, ¿la escucho? Sí, aquí le quería consultar con el hecho del consentimiento informado, que es la hojita que creo que todos tenemos en nuestros establecimientos, ya sea de un sí o un no del paciente o de su familiar. Pero la pregunta va sobre todo en los pacientes. Nosotros tenemos problemas con los pacientes renalitos que llegan en una complicación bien aguda que necesitan diálisis y ya cuando están ahí el paciente dice que no, la familia dice que sí, pero que respetan la decisión del paciente y nosotros estamos ahí en medio viendo al señor mal, que es muy difícil poder decirle que está en un edema agudo de pulmón, vaya, llévenselo a la casa porque ustedes no quieren. Entonces, ¿qué tan legal sería ahí que quizás nosotros hagamos ese esfuercito de decirle a la familia, mire, su familiar está mal, él necesita tal cosa, que hay que mandarlo al hospital, que necesita la diálisis, si no, obviamente, él puede hasta fallecer y así como está, si ustedes se lo llevan, va a fallecer en la casa, pues, o sea, y me parece a mí que no es ético uno como personal de salud dejar ir al paciente en muy malas condiciones, solo porque cuando ya llegaron al establecimiento, decide el paciente que no y el resto de los familiares o lo respetan o de igual manera se acoplan al diagnóstico de que se lo van a llevar. Sí, es una situación bien complicada lo que usted expresa, porque si el paciente está consciente, ¿sí? Él es el que decide si está de acuerdo o no. Y si no está de acuerdo, no podemos hacer nada. Lo podríamos dejar ir y así en muy mal estado en el que uno sabe que al salir de ahí de la puerta de la máxima probablemente va a llegar a su casa solo a fallecer porque Lo él que ha dicho que no, sí, ¿verdad? Y la familia quiera o no lo ha, bueno, ni modo, ¿verdad? Es lo que él quiere. O sea, ahí le digo la implicación legal porque generalmente el tercer familiar que no está ahí es el que después sale demandando, ¿verdad? Y los que han llegado independientemente lo cuiden, no lo cuiden, pero han respetado la decisión del paciente. sí, pero allí lo que sucede es que si está complejo de salud, lo primero es estabilizarlo, quieran o no quieran. Uno. Dos, si el paciente está más o menos en la situación que usted me comenta, yo considero que no es viable que él pueda decidir, considerando si hay familiares ahí o personas que lo cuiden, que ellos son los que deben de firmar el sí o el no, porque con eso se cubre usted, porque al final era la persona que llegaba y era la Ajá. persona que está decidiendo por él, porque en algún momento, digamos, llegan algunas personas y no son familiares directos, son amigos, vecinos, conocidos en algún momento, amigos, pero si la persona no está consciente plenamente para que diga un sí o un no, esa persona, es decir, el familiar más cercano es el que debe establecer si procede o no procede. Lo ideal en ese caso es estabilizar al paciente, ¿sí? Y de ahí, de acuerdo a la decisión que tomen, porque también, digamos, si usted interviene al paciente y no tiene el consentimiento de alguien para el sí y fallece o le sucede algo, igual siempre le van a interponer una denuncia, ¿verdad? Y van a investigar, Sí, ¿sí? cabal, o sea, nosotros generalmente lo que hacemos es estabilizamos al paciente, ¿verdad? Y le explicamos, porque generalmente sí el paciente no tiene mayor poder de decisión,
Se le explica al familiar la situación que está, que él se dé cuenta cómo lo ha llevado, cómo está y qué es lo que necesita para que tome pues su decisión, ¿verdad? Porque, y eso creo que en la mayoría de establecimientos se da con ese tipo de pacientes. Gracias, Liz. De nada. Igual imagínese el tema que siempre se da, ¿verdad? Con personas que sean testigos de Jehová y que están en una situación grave de salud, pero usted no le puede realizar el procedimiento de, ¿cómo se llama? El tema de transfusión de sangre, ¿verdad? Como tal, ante una situación compleja o ciertos procedimientos que ellos dicen no, ¿sí? Entonces, ¿qué puede hacer uno? Estabilizarlos y determinar que, bueno, estas son las condiciones o esto es lo que va a suceder si usted no se somete al procedimiento. Y ahí el debido consentimiento informado. Eso es lo que lo respalda a usted ante cualquier tipo de denuncia. Pero, Nelson Sánchez, lo escucho. Sí, eso era la pregunta que le quería hacer, porque tengo casos similares a los que planteaba la doctora. En el caso de nosotros somos de primer nivel y ambulatorio. Llegan casos delicados que igual se estabilizan con medicina interna y hacemos lo que se puede para que el paciente no muera en la institución. Pero a veces con los adultos mayores pasa mucho eso, que van los familiares y dicen, mira, hay que referirlos a un segundo o tercer nivel para su tratamiento, para darle seguimiento, ¿va? Porque necesita ingresarse. Y pasa eso, que no lo quieren llevar porque no, mejor hay que llevarlo a la casa, que ya muera. Pero es los familiares, como el pacientito ya, digamos, no está consciente. Y yo lo que pido es eso, ¿va? Mire, traten de convencerlos, pero si él no, digamos, no lo permiten que se traslade, igual firmen el consentimiento informado. Y esa era la pregunta, si eso era lo que lo respaldaba, porque es la parte ética, como decía la doctora, que uno se queda, qué tan ético es mandarlo para la caja, pero uno no puede hacer nada porque los familiares no lo permiten, ¿verdad? Exacto, exacto, porque si usted procede a realizar un procedimiento que no lo han autorizado ni el paciente, ni los familiares, usted se expone si sucede después una consecuencia negativa de ese procedimiento. Y al final, como lo he conversado con mi hermano y profesionales de la salud, es decir, ustedes están expuestos ante el sí, ante el no, a recibir una denuncia, ¿sí? A recibir una denuncia como tal. Pero para continuar hablando del tema, escucho a Rosa Reyes para tener otros elementos, ¿verdad? Y seguimos conversando el punto. No le escuchamos, Rosa Reyes. ¿Tiene apagado el micrófono? Hola, buenas tardes, ¿se me oye? Sí, buenas tardes. Quería agregar algo. Cuando se menciona lo de los pacientes que son renuentes a la donación y en el caso de los que usted mencionaba, las personas que no tienen la noción de que la transfusión de sangre, pues yo trabajo en el laboratorio y nos topamos mucho con esos casos. Nosotros siempre le hablamos al jefe del área, al encargado en el turno también, y hacemos un llamado de atención a ellos, pues por el motivo de que tenemos que estar todos conscientes de que esa persona no va a ser transfundida por motivos religiosos o creencias religiosas, que usualmente pues hay niños que han perdido la vida así, porque ellos piensan de que es el designio de Dios y que no hay nada más que hacer, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, porque con las leyes ahora que estamos, que la ley Lepina, que crecer con cariño, que también lo de los estudiantes y todo eso, entonces nos vemos bien atribulados, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos en qué manera vamos a cumplirle al paciente por su necesidad, a nuestro jefe y a nosotros mismos, porque estamos para salvar vidas. Esto es lo que nos atribula, pues nos pone en contra la pared debido a ese momento que nosotros estamos brindándole la atención al paciente y de repente sale diciendo no me lo toque porque yo así va a quedar y hay que hablar
con una cadena de gente involucrada que hace que el compromiso se vuelva más serio aún, ¿verdad? Y en esos casos, pues sí, lo que comentaba la compañera de los pacientitos renales, hay unos que se dejan morir, hay otros que toman en cuenta un poco la parte de las indicaciones, ¿verdad? Y sí dan apertura, pero hay otros que no. Entonces, yo creo que como personal de salud nos vemos bien complicados y comprometidos en el sentido de que estamos como, para eso estamos contratados y nuestro conocimiento, ¿verdad? Para ayudar y aportar a la salud. Pero cuando algo nos detiene, entonces encontramos una descompensación, pues porque no estamos haciendo lo que nos corresponde y por lo que nos pagan y hemos sido contratados, valiéndonos de nuestro derecho y respetar el derecho del prójimo o del paciente. Gracias. Muchas gracias por su aporte. Sí, ustedes en algún momento, como lo dice Rosa Reyes, su función principal de todos los profesionales de la salud es salvar vidas. Pero la limitante que ustedes van a tener siempre es la decisión del paciente. La decisión de los familiares si el paciente no está consciente, ¿verdad? Y allí es donde Rosa Reyes, nos apaga el micrófono, por favor. Entonces, ahí es donde ustedes también hay que ser cuidadosos, ¿sí? Si no se tiene el consentimiento, no se arriesgue, porque al final, si sucede algo negativo o el familiar no va a estar satisfecho, lo van a ir a denunciar a usted. Él procedió sin tener el consentimiento. ¿Y qué sucede? Le van a imponer una multa. Lo pueden inhabilitar en el ejercicio de la profesión y lo pueden investigar penalmente. Imagínense. Rafael, lo escucho, Rafael. Sí, me surge esta interrogante. Por ejemplo, un paciente está ingresado y no hay nadie con él, pero de repente esta persona se pone mal y hay que realizarle algún tipo de procedimiento en el cual haya que firmar el consentimiento, pero si no hay nadie con él en ese momento o sea, ¿qué procede? Realizar el procedimiento para salvarle la vida, pero ¿qué tal si él después dice, no, yo no quería que me hicieran eso? Lo que sucede es que en ese momento él no está consciente, no hay un familiar cercano, usted está en la obligación de hacer los procedimientos adecuados o necesarios para garantizar la vida de la persona. Así. Claro, hay que dejar en algún lugar escrito como corresponde, ¿verdad? De que no hay familiar, ¿sí? Y ahí están los testigos, los demás profesionales que van a apoyar, o el personal administrativo de que no había nada, es decir, no había ningún familiar, y ellos son testigos y que era necesario proceder a realizar esa intervención para garantizar la vida o para estabilizar al paciente, ¿sí? Porque si no realiza eso, ahí sí se complica más el asunto, Rafael. ¿Por qué? Es decir, lo que le van a atribuir es negligencia por no haberlo atendido, ¿sí? Si él no está consciente, si no hay familiares, hay que proceder, ¿sí? Y hay que dejar escrito en el expediente que se procede de esta manera, por esto, no se cuenta con un familiar y es necesario proceder con ellos para garantizar o estabilizar su vida. Y estos casos, y por eso yo quería, digamos, este apartado es bien importante, todo el tema de la responsabilidad. La Universidad Evangélica también ha lanzado cursos específicos respecto a responsabilidad administrativa y penal. Creo que así se denominan, que sería muy importante que ustedes también, si lo lanzan nuevamente, lo puedan cursar, porque ahí ustedes se van a entrar más a profundidad de la responsabilidad penal, administrativa y civil en la cual usted puede, podríamos decir, incurrir o verse involucrado. Porque como profesionales de la salud, ustedes siempre están expuestos, ¿sí? Al momento de salvar la vida, ustedes siempre están expuestos. Con un sí o con un no, siempre está expuesto. Pero continuemos, ¿verdad? Continuemos. Solo les hacía
esa mención porque ese curso es bien importante. Someter a un procedimiento médico de investigación a un paciente sin haber obtenido su consentimiento informado por escrito, en el que exprese conscientemente su voluntad de realizarlo. ¿Sí? Aquí varía un poco porque estamos hablando de la ejecución de un protocolo de investigación, ¿verdad? En el cual están los pacientes. Siempre se requiere el consentimiento informado del sujeto que va a ser, digamos, parte de ese protocolo de investigación que se va a ejecutar. Sustraer sin autorización medicamentos, instrumental o insumos médicos del establecimiento en el que presta servicios de salud. Y eso es más complejo cuando se habla de medicamentos controlados, ¿sí? Que en los establecimientos de salud, de repente se extravió el propofol, se extravió el fentanilo, se extravió la morfina, se extravió y todo el clonazepam y todo lo que termina como en pan, decimos Midazolam. nosotros. ¿Perdón, Jenny? El midazolam también. El midazolam, ¿verdad? Imagínense, aquí estamos hablando de multa, bueno, de inhabilitación. Ya vamos a ver estas infracciones graves, cuál es la consecuencia. Pero aparte, si estamos hablando de medicamentos controlados, usted puede tener una consecuencia penal. Sí, una consecuencia penal. Si estamos hablando de medicamentos así normales, de venta libre o de venta con receta o con alguna complejidad, un biológico, un biotecnológico, claro, siempre entra en problemas. Pero con los controlados es muchísimo más delicada la situación. Así que, y que de repente es cuando se están haciendo operativos en los mercados o en algunos lugares, se encuentran productos que pertenecen, y así, ¿verdad? Con su leyenda, a un establecimiento público de salud. Por eso es una infracción grave extraer sin autorización medicamentos, instrumental o insumos médicos del establecimiento. Extraer, la palabra esencial de la ley es sin autorización. Sí. La siguiente, abandonar al paciente bajo su cuidado para prestar servicios privados de salud en horas laborales cuando se trate de un profesional contratado en el sistema público de salud, salvo aquellos casos de emergencia y que tenga que autorizar y que tenga autorización de su superior. Imagínense en este caso. Sí, nosotros sabemos que hay profesionales de la salud que trabajan en el seguro, que trabajan en el Ministerio de Salud, que trabajan en el ISBM y ahí van, ¿verdad? No sé cómo en algún momento, porque yo de verdad admiro a los profesionales de la salud con tantos turnos que hacen y uno por rato solo duerme 6 horas y ahí anda de media vida y ustedes por ratos no duermen. Entonces, pero hay profesionales que tienen X cantidad de horas en el Ministerio de Salud, X cantidad de horas en el seguro y X cantidad de horas en su consultorio. ¿Sí? Y ahí es donde hay que tener cuidado, porque también hay resoluciones del Tribunal de Ética Gubernamental donde también ha sancionado, y eso que el tema de ética gubernamental no lo estamos abordando en este momento. El Tribunal de Ética Gubernamental ha sancionado por similares términos. Cuando usted tiene horarios que es inviable que se traslade de un lugar a otro, porque están montados, sí, como tal, o están así. Usted está contratado de 8 a 12, digamos, el Ministerio de Salud, ¿sí? Y de 12 a 4 en el seguro. ¿Y en qué momento se traslada? ¿Cuál es el lapso que tiene entre cada jornada para trasladarse? ¿O está contratado en un hospital privado? Y así, de 8 a 12 en el hospital privado y ¿qué? De 12 a 3 en el sistema público. Con eso hay que tener cuidado principalmente. Y aquí es el hecho de abandonar sus labores. En pocas palabras aquí, el abandono de labores, dice la letra K, abandonar al paciente bajo su cuidado, ¿sí? Para prestar servicios privados de salud en horas laborales. Y aquí puede ser sancionado por la Junta de Vigilancia correspondiente y puede ser sancionado éticamente como tal, ¿sí? Y usted recuerde también que si usted aspira a un cargo público como tal, dice honradez y moralidad notoria, y ahí entra el tema de ética gubernamental.
Difundir públicamente la información médica y clínica del estado de salud de un paciente, la cual se haya obtenido en la atención médica brindada. ¿Cómo le llaman a ustedes eso desde el punto de vista ético? El secreto profesional, ¿verdad? ¿Sí? El secreto profesional, que ahí eso es lo que se está regulando, de que usted de verdad la información es del paciente y usted la conoce por el paciente y nadie más la debe de saber. Absolutamente nadie más, a menos que sea un familiar, un representante o que la persona haya autorizado que alguien más conozca. Expedir certificaciones profesionales por complacencia o dando datos falsos sobre el paciente de enfermedades no existentes. Eso se da bastante en la realidad, ¿verdad? Y que de repente están investigando a profesionales de la salud por estar dando incapacidades del sector privado. Y lo incapacita, va a pasar uno consulta a un consultorio privado de un médico y lo incapacita por 3 días, ¿por qué? Gastroenteritis, digamos. Pero de repente esa constancia, esa incapacidad que usted expidió, ¿sabe para qué la va a utilizar el paciente? ¿Tiene certeza en qué lugar va a presentar esa incapacidad? Imagínese si esa incapacidad la utilizan para presentarla, digamos yo, me coloco como abogado y los colegas, ¿verdad? Uno como abogado, si tiene una incapacidad y en estos días en los cuales estoy incapacitado tengo una audiencia, yo presento la incapacidad al juzgado para que se suspenda la audiencia. Es decir, que esa incapacidad que usted brindó, si no es real, cae en una institución pública y esa institución pública puede investigar si efectivamente esa constancia es real y viene y solicita al Consejo Superior de Salud Pública que investigue. Viene el Consejo Superior de Salud Pública, va a su consultorio. ¿Dónde está el expediente del paciente fulano de tal? Y no hay expediente. Solo usted expidió la incapacidad y no hay expediente. Un ejemplo que les coloco, ¿verdad? Al respecto, que hay que ser cuidadoso porque ahí dice, expedir certificaciones profesionales por complacencia o dando datos falsos sobre el paciente de enfermedades no existentes. O imagínense el hecho de enfermedades no existentes con el propósito de que el paciente es adicto a un medicamento y le dice, mire, por favor, ayúdeme, ¿sí? Necesito ese medicamento, prescríbamelo, y usted se lo prescribe. Usted adquiere todavía las recetas controladas, ¿verdad? Electrónica para que usted esté expidiendo eso. Eso es complicado y delicado. Patricia Fernández, le escucho. Fíjese que comentarle, desgraciadamente, nosotros como profesionales creemos que quizás a nuestros colegas o compañeros les podemos hacer un favor por brindar una incapacidad o a veces al paciente porque éste no se ofenda, pero al final la implicación legal que se trae es para nosotros. Hace poquito donde yo trabajo nos pasó un caso de que previo a la vacación de agosto con una compañera enfermera que tiene la ya fichada que frecuentemente se incapacita, solicitó un permiso sin goce al cual tiene derecho, ¿verdad? Pero en la modalidad que ella lo quería no era avalado, pues ya está normado que no se podía así. Entonces la jefe, ¿verdad? De enfermeras le dijo, mire, le dijo, no se vaya a incapacitar, le digo, o sea, usted puede tomar los días de permiso que quiere, porque incluye un fin de semana, pero no se le puede dar partido, tiene que agarrar los 5 pero no puede los 3 porque venía el fin de semana en medio, ¿verdad? Bueno, se incapacita, ¿verdad? Acaba llegando de la vacación, una incapacidad. La cuestión es que como ya estaba fichada, ¿verdad? Se hizo la investigación del caso, no se la dieron dentro de mi centro, sino que se la dieron en otro centro del Seguro Social. Y lo que resultó es que fue una incapacidad por complacencia. No sabemos completamente cómo es el rollo en el otro centro, pero al parecer, supuestamente por una llamada telefónica con el médico, ingresó los datos en el sistema, donde puso datos que no eran,
¿verdad? Le dio medicamentos, le dio la incapacidad y la paciente nunca se presentó. Eso fue lo que nosotros llegamos a descubrir, ¿verdad? Ante esta situación que pasó, ¿verdad? Y bueno, a la compañera su proceso ahí en el centro, pero a la otra, a la médico que se brindó a hacer eso, que al parecer no era la primera vez y para colmo era interina, lo que le pasó es que le suspendieron, ¿verdad? Porque eso es una falta muy grave, dar una consulta cuando no está un paciente presente y obviamente prestarse a este tipo de situaciones, ¿verdad? Y también la otra que también pasa frecuente, imagino que también algunos que son encargados de puestos de salud a través de la OIR o la fiscalía, de repente a uno solo le cae el mensaje en la computadora, ¿verdad? Necesito información de fulano de tal, copia certificada, y cuando uno averigua, o sea, son consultas desde enero a la fecha, 2 consultas por mes, y obviamente lo que se anda haciendo es siguiéndole la pista al paciente, ¿verdad? Por las faltas inconsistentes que tiene. Entonces sí, ahí creo yo que tenemos que ser cada médico que evalúa un paciente bastante ético, guiado por las normas que tenemos por centro de salud y las que conocemos para en realidad determinar si amerita o no una incapacidad, porque no sabemos en qué momento nos va a caer un sobreseguimiento, ¿verdad? Por haber quizás ayudado, ¿verdad? Si uno no conoce a la gente, ¿verdad? Y vernos nosotros involucrados en un proceso bien delicado. Es correcto, muchas gracias por lo que ha comentado. Porque imagínense lo que usted expresó, en los periodos vacacionales, antes o después, siempre hay compañeros que se incapacitan, ¿sí? Y presentan la incapacidad. Y ahí hay otros elementos, imagínense, uno como abogado, dicen que los abogados somos bien quisquillosos, no. Uno en la carrera comienza a ver un montón de situaciones. Claro, si es abogado administrativista dentro de la administración pública es menos formalista, pero uno en un proceso de investigación penalista, ¿sí? Mi señora es especialista en derecho penal. De repente, si están investigando un caso, ¿qué es? Veamos las redes. Publicó fotos de que andaba de vacaciones y en teoría estaba incapacitado. Y aparte de eso, no, pero las fotografías son de años anteriores. Perfecto, pidamos el registro migratorio. Y ahí aparece si salió o no salió del país. ¿Cómo es que estaba incapacitado o incapacitada y está el registro migratorio? Es decir, para trabajar estaba incapacitado, pero para salir del país no estaba incapacitado. Y ahí de repente es la investigación que va a dar al médico que está dando las incapacidades. Porque no sé si el año antepasado la fiscalía estaba investigando incapacidades que se estaban emitiendo falsas en el ministerio no, en el IS, si no me equivoco. Estaban investigando a ciertos médicos. Y claro, también usted como en servicio privado, en su servicio privado como profesional, usted está expidiendo allí, prescribiendo medicamentos por complacencia, está expidiendo incapacidades por complacencia. Y usted dice, no, si yo aquí estoy, aquí en Poloró, en mi consultorio, ¿de qué se van a dar cuenta? Llegan y usted no tiene ni el expediente del paciente. ¿Qué cree que va a suceder? Lo va a inhabilitar. ¿Sí? Lo van a inhabilitar si eso al menos como mínimo y usted va a salir bien librado. Así que ustedes deben de ser precavidos, como me dicen a mí, yo como notario tengo mi libro de protocolo, pero esas hojas yo no las presto, ni a mi señora, aunque se enoje, porque al final ¿quién va a firmar eso? Soy yo después. Y muchas veces están procesando a los notarios por falsedad, porque alguien firmó y el prójimo ya estaba muerto en una aceptación de herencia. Y ustedes emiten una incapacidad, no saben ante qué instituciones se va a presentar esa incapacidad. Y de repente varias instituciones investigando si es cierto, si esa persona estaba incapacitada. Así que ustedes también deben de cuidarse como tal. Nelson Sánchez, lo escucho. Sí, un comentario al respecto también. Yo tuve un caso de una compañera que dio así una incapacidad en lo público, pero el caso fue bien particular porque sí, la
la colega tenía el problema de salud. Pero también con eso de las vacaciones, que ella se le juntaban las vacaciones, salió del país, como usted dice. Entonces el seguimiento fue eso, porque ella con incapacidad salió del país. También se le amplió más su periodo de vacación. Entonces, al regresar, la investigación fue el caso de dónde se había extendido la incapacidad. Y el problema aún se agravó porque donde ella escribió la hoja, la prescribió y escribió todo la consulta, no la adjuntaron al expediente. Entonces no había cómo defender el problema. Entonces la inhabilitaron por un mes, pero lo más grave de esa inhabilitación es que queda marcado ya el seguimiento para el profesional. De hecho, quedó sin salario en el hospital y a nosotros los cubre turno. Yo lo que hice, mire, para que quedara con salario, quisiera trabajo administrativo para que tuviera un salario durante el periodo que fue suspendido, porque ella ni en lo privado no podía sellar ni nada. Entonces, y el problema es que tiene que andar a partir de eso, con mucho cuidado, porque hay un seguimiento posterior, ¿verdad? Exacto. Y usted menciona otra cosa muy importante también que dejaba de lado. Es el tema también disciplinario. Una cosa es el procedimiento ante la OTD, la Oficina Tramitadora de Denuncias del Consejo Superior de Salud Pública. Y otra cosa es el procedimiento disciplinario que le puede llevar a que lo desvinculen de la institución. ¿Sí? Y claro, si usted está inhabilitado en el cargo, lo conversábamos creo que con ustedes en otras sesiones, y usted, su plaza es de médico consultante. Y esa es su plaza. Y si usted está gerenciando el establecimiento y le dicen, estos médicos están inhabilitados, ¿qué va a hacer? Lo primero, usted sabe que no puede dar consulta. Lo segundo, si no puede dar consulta, no puede ejercer su cargo. Significa ahí que usted tiene dos opciones. ¿Sí? Lo tiene que suspender durante ese tiempo. No puede trabajar. O en su caso, desvincularlo. Así de sencillo. Un tercer caso que pueden retomar porque dice, cometió un error, es un profesional muy bueno, es un especialista, un superespecialista, y él ya dice, no, me comprometo. Bueno, tiene que ver con el área correspondiente, cómo va a ajustar el puesto de trabajo de él para que realice labores administrativas. Porque si usted lo deja en la plaza de médico consultante y llega a auditar la Corte de Cuentas o denuncian ante el Tribunal de Ética y dicen, mire, él está inhabilitado y es la plaza consultante y los ha colocado a hacer otra cosa. Usted se complica si está gerenciando un establecimiento de salud. Usted se complica por apoyar a ese médico o a esa médico. ¿Sí? Usted se complica. Perfecto, avancemos, que nos hace falta la responsabilidad penal, que ahí se pone más emocionante todavía. Practicar hipnosis con otra finalidad que no sea la del ejercicio mismo de su profesión. Vamos a dejar eso ahí. Proferir todo tipo de insultos, maltratos físicos, psicológicos, morales a los pacientes, familiares o responsables estando en el interior de todo establecimiento público o privado de salud. Sí, eso extrapolemos lo que hemos comentado respecto al tema de insultos, ¿verdad? Ofrecer, dar o recibir cualquier tipo de recompensa en carácter de pago por un servicio ofrecido en el establecimiento de la red pública. Usted sabe que no puede aceptar ningún tipo de compensación económica que le quieran dar los pacientes en algún momento. Sí, lo que hacen en algún momento le ofrecen dinero, si no, claro, lo que le lleva, mira, aquí están estos aguacatillos, dice el paciente. Eso es otra cosa. Pero que usted esté pidiendo que le den compensación económica, eso usted se expone. Pero hablemos a grosso modo de las infracciones menos graves, ¿sí? Así rápido, porque si ustedes me permiten, posiblemente nos extendamos un poquito más de las 7:10 para abordar el tema de la responsabilidad penal, si ustedes lo estiman así, y poder abordar un poco más tranquilo estos temas. Las infracciones menos graves están en el artículo 43. No entregar al paciente por escrito información de una forma clara, comprensible, precisa y oportuna sobre su estado de salud y las alternativas de curación para restablecerlas. ¿Sí? Pero ahí principalmente esté por escrito
y que sea una información clara y comprensible. Esos son los elementos importantes en esta infracción. Brindar atención de salud o realizar un procedimiento médico sin resguardar la intimidad o privacidad del paciente. Se sobreentiende la conducta que le está prohibida a usted realizar, ¿verdad? Porque usted debe resguardar la intimidad y la privacidad del paciente, ¿sí? No va a estar realizando un procedimiento y van a ver a su paciente de que no está con ropa y va a pasar alguien y lo va a ver. Usted debe de resguardar parte de eso. Todo, mejor dicho. Impedir que el paciente reciba una segunda opinión antes de realizar un procedimiento cuando así lo ha solicitado. Y por regla general, es decir, así como uno de abogado, si a mí me buscan como abogado y me dicen, mire, ¿cuál es el procedimiento a seguir aquí para la aceptación de herencia? ¿O cuál es el procedimiento aquí para título supletorio? Dice uno. Y llega y uno le explica. Pero mire, yo acabo de venir de otro abogado y me dice que eso no es así, que esto es así. Eso uno en el ejercicio como abogado lo retoma de otra manera. Pero usted, si el paciente le pide consultarle a alguien más, a otro profesional, si así lo ha decidido él, tiene que acceder, porque si usted no accede, es una infracción menos grave para usted, ¿sí? Debe de existir una segunda opinión si así lo ha requerido el paciente. Negarse sin causa justificada a prescribir un medicamento, examen de laboratorio, examen de gabinete o indicar un procedimiento que se encuentre en existencia o se esté realizando en la red de salud pública. Sí, imagínese si usted le va a negar un medicamento, lo que está en el listado oficial de medicamentos, porque usted no se lo quiere brindar, infracción muy grave, perdón, infracción grave, porque usted lo que le va a dar es otro, posiblemente, pero no el que corresponde, porque ahí dice, negarse sin causa justificada a prescribir un medicamento, sin causa justificada. Claro, si existe una causa justificada, yo no le voy a prescribir ese medicamento. Como llega, no sé si sucederá eso, ¿verdad? Que todas las personas quieren en algún momento algún tipo de antibiótico por un problema de salud, o usted quiere que no, es que yo quiero ese medicamento que me lo prescriba, y se molesta por eso. Pero usted es el que determina, de acuerdo al diagnóstico, qué tipo de medicamento le va a prescribir. Y ahí usted justifica por qué le va a prescribir eso, ¿sí? No le va a dar el que el paciente quiere. Y en algún momento el paciente puede ir a interponer una denuncia. Mire, es que me negó un medicamento sin justificación. Y por eso es importante en el expediente que usted precise bien su diagnóstico, ¿sí? Que usted precise bien por qué le está dejando ese medicamento, ¿sí? Y si en algún momento puede establecer que el paciente solicita este medicamento, pero este medicamento no se le puede dar por su estado de embarazo, por enfermedades que ya posee, ¿verdad? Se le va a complicar. Entonces, dejar la justificación correspondiente. Patricia Fernández. Mire, licenciado, y en este caso, por ejemplo, hay, en el seguro, me imagino que también en el MinSal, todos tenemos un listado oficial de medicamentos. Hay medicamentos que son para medicina general y hay ciertos medicamentos que son solo por especialista, aunque dentro de la práctica médica yo lo puedo indicar. Si en el dado caso, por ejemplo, el tan famoso omeprazol, para nosotros en nuestro listado oficial solo dice que es gastroenterología o medicina interna en su defecto, pero el paciente llega a medicina general o llega a una emergencia donde hay médicos generales y yo quiero que me den omeprazol, y dentro de nuestros estatutos no se lo puedo indicar porque no tiene ni la autorización por medicina interna, que es el más cercano dentro del centro, y obviamente no lo avisó el gastroenterólogo. Como ahí dice, por causa justificable, esa sería una causa en la cual uno le explica al paciente de buena manera la razón por la cual, y que si tanto él necesita el medicamento, se va a derivar para la especialidad para que le pueda ayudar. Ahí no estaríamos así entrando en tanto conflicto. No, no, porque como usted lo dice, hay lineamientos internos de acuerdo a qué tipo de medicamento puede prescribir usted, digamos, como médico general, y enfocándose en el omeprazol, hay 2 especialistas que son los que lo pueden prescribir. Ahí ya están los lineamientos internos. Ahí usted está debidamente justificada, ¿sí?
Ahí está debidamente justificado. Que por eso es importante en algún momento es, usted no está tan conforme con el lineamiento interno y usted se quiere desviar un poco. Claro, yo puedo comprender que no esté de acuerdo, pero si usted se aparta de ese lineamiento, usted queda desprotegido, ¿sí? Usted lo que puede hacer en algún momento es ir a una comunicación correspondiente interna expresando de que sería ideal modificar ese lineamiento por esto, esto y esto, ¿verdad? Dentro de la estructura al área que corresponde. Pero si usted se aparta del lineamiento, usted se expone. Porque si se da una situación llamada coloquialmente de mala praxis, su fundamento va a ser el lineamiento. Y si no siguió el lineamiento, ¿qué lo va a proteger a usted? Nadia Sánchez, la escucho. Siguiendo hipotéticamente con el caso del omeprazol, pero a mí de cómo me resguarda el lineamiento interno que me dice que no lo puedo prescribir si el paciente se complica, porque para que lo vea el especialista y le deje ese medicamento va a pasar una cantidad de tiempo que pues él se puede generar alguna complicación. Pero, es decir, en la práctica ustedes lo están prescribiendo. Privado nada más, o se le puede decir al paciente, si usted puede, cómprelo, pero no lo podemos indicar. A menos que exista un lineamiento, es decir, o una instrucción del director del establecimiento o el encargado del establecimiento que se pueda prescribir. Pero lo No. contrario, no. Es decir, porque ahí se establece quiénes pueden prescribir esos medicamentos y quiénes no. Y se comprende el tema de la saturación del sistema, pero si usted incumple ese lineamiento, usted se complica a futuro. Y lo que usted dice es cierto, ¿verdad? Le dicen a uno, mire, esto es lo que le puedo yo recomendar, ¿verdad? Pero adquiéralo ahí, ¿verdad? Porque no se lo puedo prescribir, pero al menos usted queda protegida, ¿sí? Usted queda protegida y salvaguardada ahí, de acuerdo a los lineamientos. Aunque uno en algún momento diga, no estoy conforme con el lineamiento, pero si usted se aparta de eso, se expone. Se expone porque la institución no puede responder por alguien que no siguió los lineamientos. Pero volvemos al caso así como cuando estuvimos viendo el caso del paciente que quería el medicamento por su problema de VIH y había que hacer todo el procedimiento y al final no se lo dieron. El medicamento está. Y yo como médico que sé que ese medicamento es el que le va a caer bien al paciente, no se lo puedo dar porque el listado oficial de medicamentos dice que no se lo puedo dejar. Sí, exacto. Eso me protegería a mí. Decir, no, aquí está el listado oficial de medicamentos y dice que yo no se lo puedo dar. Sí, esa la protege a usted. A quien no va a proteger es a quien autoriza ese listado oficial de medicamentos, porque él es el que establece la limitante. Ok. Sí. Carlos Enrique Sánchez, lo escucho. Sí, buenas tardes. Es una situación bien compleja porque cada institución, a pesar que se encuentra bajo el Sistema Nacional Integrado de Salud, tiene su propio marco regulatorio normativo, tiene su propia nomenclatura y también se siguen sus debidas lineamientos o instrucciones. Quizá en ese caso, como la situación son los niveles de prescripción, un médico general tiene unos niveles de prescripción, un médico especialista otro tipo de nivel de prescripción y un subespecialista igual. Entonces, ahí de lo que corresponde para cuidarnos nosotros en salud es también lo de la referencia pertinente, porque escuchaba yo a la compañera que decía que se iba a tardar mucho tiempo por lo de las citas, pero precisamente cuando se vienen a hacer estas autopsias o los casos récord, más hoy que se está utilizando lo que es el sistema y todo queda con una huella digital, digámoslo, se verifica pues que si este tipo de medicamento se debe ser prescrito por una subespecialidad, pues que este médico haya realizado la referencia pertinente. Gracias. Muchas gracias. Sí, al final, si el paciente estaba complicado con ese padecimiento, la referencia correspondiente. O si insiste que necesita el medicamento, la referencia. Así se resguardan ustedes, porque ustedes como profesionales están expuestos en el día a día, ¿sí?
avancemos, que no hemos llegado a la responsabilidad penal todavía. Sí, prometer el alivio o la curación por medio de procedimientos anticientíficos o dudosos. Ahí se sobreentiende, ¿verdad? Únicamente lo que está científicamente comprobado y lo que esté avalado dentro de su institución. No puede más, no puede prometer usted otra cuestión. Publicar falsos éxitos profesionales, estadísticas ficticias, datos inexactos o cualquier otro engaño. ¿Sí? ¿Por qué se publican datos así? O ahora en redes, ¿verdad? No sé, se publican un sinfín de cosas para tratar de captar pacientes. ¿Sí? Esa es la realidad. ¿Sí? Para tratar de captar pacientes. Porque uno en su momento, yo digo, en este momento que a mí se me están haciendo las entradas y se me está cayendo, de repente uno se pone a ver cómo es el tema de el injerto de cabello, todo eso, ¿verdad? Y uno comienza a ver información en redes y en sitios y ahí hay publicidad que es engañosa, datos. Y eso es lo que está sancionando, en este caso, la letra F del artículo 43, perdón, publicar falsos éxitos profesionales, estadísticas ficticias, datos inexactos o cualquier tipo de engaño, porque usted está publicando para atraer clientes con situaciones que no son reales. Utilizar y publicar en medios de difusión falsas referencias a técnicas o procedimientos personales o que no correspondan a su formación profesional y que induzcan al engaño, como el tema de dos casos se me vienen en este momento. El tema de los nutriólogos o personas que dicen que dan dietas y todo eso, son médicos generales y han sacado un curso de 100 horas, ¿sí? O el tema de situaciones estéticas, de los hilos y todo eso, ¿verdad? Y no son especialistas en cirugía estética, creo que se llama. No son especialistas o subespecialistas, como tenga que ser, pero ellos publican y dicen que pueden realizar ese procedimiento. Ahí están cometiendo esta infracción como tal. Los prestadores de servicios de salud, sean públicos o privados, autónomos, incluyendo al ISSSTE, cuando no contemplen en sus términos de licitación y contratación las garantías establecidas en la presente ley. ¿Sí? Ahí principalmente respecto a la adquisición de los medicamentos. Y la letra J, daños a la infraestructura, equipo médico o insumos por parte del paciente o usuario en el establecimiento en el cual está recibiendo la atención en salud. Esta infracción principalmente es para el paciente. ¿Y cuáles son? Porque aquí estamos hablando, bueno, aquí estábamos hablando de infracciones graves todavía, menos graves, perdón, infracciones menos graves. Aquí estábamos con las graves y ahorita vamos con las leves. Impedir a familiares la visita a los pacientes sin ninguna causa justificada. Negar el ingreso de asistencia espiritual a pacientes que por su condición grave de salud la solicitaron, siempre que se respeten a los demás pacientes. Negar al paciente, cuando es dado de alta, informe escrito que regula el artículo 14 o el otorgamiento incompleto, ¿verdad? ¿Qué es lo que le tiene que dar al paciente cuando se da de alta? La información correspondiente que usted sabe que le tiene que brindar. Si no se la brinda, está cometiendo una infracción menos grave. Negarse de manera tácita o expresa a resolver las sugerencias, consultas, quejas y reclamos de un paciente con respecto a la atención de salud recibida. Pero ahí también esa infracción es un poco compleja, porque usted, como médico consultante, usted puede recibir sugerencias, ¿sí? Pero durante la consulta, imagínese, sugerencias, consultas y quejas. Usted sí va a recibir consultas de su paciente. Quejas, posiblemente se queje ahí con usted de alguna situación. Sugerencias, pero las sugerencias principalmente debe de existir un área de sugerencias y de quejas. El paciente se lo puede decir así de manera rápida, pero no usted como tal el que debe de estar recibiendo todas las sugerencias y las quejas. Esa es una infracción un poco complicada de aplicar. Negarse a brindar detalle oportuno y claro de los costos que deban invertir el usuario por recibir atención médica. Eso es principalmente para el sistema privado, porque claro, si usted le dice al paciente, mire, usted debe de someterse a esta operación, digamos. Yo que me sometí este año a una
a una cirugía por ruptura total del ligamento cruzado anterior, dice, vaya, y le dicen a uno, mire, esto es lo que corresponde, esto es el costo, esto es esto. De repente le sale la lista de todo y uno decide si tiene la capacidad económica para operarse o no, pero que le detallen allí, que no vayan a salir con sorpresas posteriores de que hace falta colocar algo más. Y por eso dice, negarse a brindar detalle oportuno y claro de los costos que deba de invertir el usuario por recibir atención en salud. Detalle oportuno y claro. Nada de que sea información engañosa o parcial, ¿verdad? Omitir foliar las hojas que se han incorporado al expediente clínico. Una infracción leve. ¿A quién le corresponde foliar el expediente clínico? ¿O cómo se enumera el expediente clínico? Algunos que ya lo tienen virtual como tal, digital, ¿sí? Ahí el sistema, pero cuando se tiene en físico todavía, ¿a quién le corresponde foliarlo? Porque ahí dice la infracción, omitir foliar las hojas que se han incorporado al expediente clínico. Ahí depende cómo esté dentro de la institución, si hay una persona o un área encargada de estar foliando después de que usted entrega el expediente después de la consulta. Ahí sí hay que dirimir responsabilidad. Si a usted dentro de sus funciones está que lo debe foliar, esa responsabilidad es suya. Pero si no es suya, es de alguien más y esa infracción no la está cometiendo usted. Ella es la persona que le corresponde. Y también dice, tratándose de pacientes o familiares o acompañantes, insultar, amenazar o agredir a los profesionales de la salud o al personal del establecimiento prestador de servicio. Esta es una infracción para el paciente o los familiares, de que no lo deben de insultar ni maltratar al profesional de la salud. Pero, ¿cuáles son las sanciones? Por las infracciones graves, ¿sí? Suspensión del ejercicio profesional de 1 mes a 5 años, que son las primeras que hablamos, que son estas, imagínense. No estar debidamente acreditado, negar la atención en una situación de emergencia, derivar a pacientes del servicio privado a la atención privada, brindar el servicio con falta de respeto, dar información o diagnóstico alterado. Todas estas primeras que conversamos, imagínense, lo pueden inhabilitar en el ejercicio de su profesión de 1 mes a 5 años. Pues sí, pero si lo inhabilitan de 1 mes a 5, si lo inhabilitan por 5 años, ¿cómo lo voy a tener haciendo labores administrativas si su plaza es como médico consultante? 5 años que usted no va a poder trabajar de su carrera como tal. ¿Sí? A menos que visitador médico u otras cuestiones, ¿verdad? Que no le exija como tal sellar y lo que corresponde en esencia de su carrera. Por las infracciones menos graves, multa de 1 a 20 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio vigente. De 1 a 20 salarios, imagínense. ¿Cuál es el salario mínimo? $365. 365 por 20, ¿cuánto es? 7,300. $7,300 de multa. Imagínense, claro. Y si no paga la multa, ¿qué sucede? Porque no tengo la capacidad, pida cuotas al menos, pero que se demuestre la intencionalidad de pago. Porque si usted, como decimos coloquialmente, se hace el de los panes, lo sancionaron, ¿verdad? Pero como no me inhabilitaron, yo sigo trabajando. Le van a llegar a embargar el salario y si no le pueden embargar el salario, le van a embargar su carro o su casa hasta que usted pague eso. ¿Sí? Y lo otro es, cuando son infracciones menos graves, amonestación escrita agregada al expediente del profesional en la junta de vigilancia correspondiente. Y ahí va a estar en su expediente esa amonestación. Pero no sé si a ustedes les llama la atención que dice, en el caso de los profesionales de la salud y al expediente del paciente en el caso de los pacientes. Para los pacientes, en el caso de las infracciones leves, solo es una notita ahí en el expediente. Pero
¿Qué sucede con que le ponga esa notita de que cometió esa infracción el paciente? Usted siempre lo debe atender de la misma manera, como tal. Y claro, la gradualidad, porque mire, aquí dice de 1 mes a 5 años, y aquí dice de 1 a 20 salarios. Pero ¿cómo van a determinar eso? Sí, porque esa es una pregunta muy importante. ¿Cómo va a determinar que va a ser de 1 mes a 5 años o de 1 a cuántos salarios dijimos? De 1 20 salarios. a 20 salarios. Imagínense, estos son los criterios que yo tengo que establecer: la naturaleza del perjuicio causado o el grado de afectación a la vida o a la salud de las personas. ¿Solo fue el potencial daño o fue un daño materializado? El grado de intencionalidad del infractor. ¿Yo tuve la intencionalidad como tal? ¿Sí? O la verdad es que fue negligencia, se me fue por alto, no tuve la intención, ¿sí? Porque ahí es el grado de intencionalidad. El otro elemento es el grado de participación en la acción u omisión según el caso. Si participó con otras personas, es decir, ¿cuál fue mi participación? ¿Fue la principal o fue una participación accesoria, digamos, para robar un medicamento? Porque de repente es, claro, yo no me llevé el medicamento, pero yo ayudé a que no se dieran cuenta los demás que se iban a llevar el medicamento. La capacidad de evitar el daño causado. Si yo tuve la capacidad de evitar ese daño causado. Esos son los elementos que se toman para poder determinar a partir de esos 4 criterios si yo le voy a imponer 1 mes de inhabilitación, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses o hasta un máximo de 5 años de inhabilitación en el ejercicio de la profesión. Y también en las infracciones menos graves para determinar si le voy a imponer un salario mensual, 2 salarios, 3 salarios, 4, ¿sí? Eso es lo que se toma en cuenta. Pero también en otras leyes se toma en consideración la capacidad económica, ¿sí? En el caso de la multa, la capacidad económica se puede tomar en cuenta para tratar de decir, mire, mi capacidad en este momento, imagínense, tengo 2 hijos, estoy pagando mi casa, tengo esto, tengo estas deudas, sí cometí la infracción, ¿verdad? Al final usted demuestra que su capacidad no es tan grande y le pueden disminuir, pero eso hay que argumentarlo, hay que alegarlo bien. No solo decir no tengo la capacidad. En esos casos usted necesita un buen abogado que conozca de derecho administrativo, ¿sí? Porque si no, no va a poder justificar bien eso. Y de ahí, eso, ¿verdad? La responsabilidad penal. Y aquí vamos a entrar a la responsabilidad penal de los prestadores de servicios de salud. El Código Penal recoge un catálogo de delitos dentro de los cuales se encuentran tipificadas conductas, ¿sí? Que podrían ser cometidas por los prestadores de servicios de salud. Entre ellos se destacan los siguientes. Homicidio culposo, artículo 132 del Código Penal. El homicidio culposo será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Si la muerte culposa se produjere como consecuencia del ejercicio de una profesión o actividad médica o paramédica, se impondrá, además, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de tal profesión o actividad por un término de 2 a 4 años. Imagínense, aquí se habla del homicidio culposo. Pero ¿por qué los dejan a ustedes en homicidio culposo? Porque su intención no es matar a nadie. Como dijo Patricia, la labor de los profesionales de la salud es salvar vidas. En similares términos, imagínense, en el tema del transporte público, uno se sube a los buses o a las coasters y el sujeto anda manejando. La intención del sujeto no es matar, es brindar el servicio de transporte. Por eso cuando suceden muertes en accidentes de tránsito se tratan como homicidios culposos, porque no tienen la intención de matar. Diferente es el que tiene la intención específicamente de matar. Por eso ustedes los han colocado que pueden cometer un homicidio culposo, porque ustedes
Es decir, en el ejercicio de la profesión, su finalidad no es quitar vidas, es salvar vidas. Y por eso dice, si usted culposamente, ¿sí? Culposamente, su actividad conllevó a que una persona falleciera, pues aparte de la pena de prisión, que puede ser de 2 a 4 años, es la inhabilitación. Si usted le imponen una pena de 3 años de prisión, van a ser 3 años de inhabilitación, que se va a informar a la Junta de Vigilancia correspondiente que el juez en materia penal lo condenó, el Tribunal de Sentencia lo condenó, y ya, así. Y claro, ahí entra en juego lo que estábamos conversando. El tema del consentimiento informado, lo firmó, no lo firmó, en qué coyuntura yo me encuentro, no hay nadie que lo suscriba, porque si fallece van a decir, me van a ir a denunciar a la fiscalía que por mala praxis falleció mi familiar. Y ahí me van a investigar por homicidio culposo. Pero claro, allí su elemento principal es el expediente clínico. Ese es el que lo defiende. Y personas que pudieron estar ahí presentes en algún momento que son testigos. ¿Sí? Perfecto. De ahí podemos hablar de otros 2 delitos, aborto agravado y aborto culposo. Si el aborto fuere cometido por médico, farmacéutico o por personas que realizaran actividades auxiliares de las referidas profesiones, cuando se dedicaren a dicha práctica, será sancionado con prisión de 6 a 12 años y se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad por el mismo. Aborto agravado. ¿Sí? ¿Y por qué le colocan aquí aborto agravado? Si usted se percata, este es una conducta, un tipo penal, una prohibición como tal, exclusiva para los profesionales de la salud. ¿Y por qué le ponen agravado? Porque es alguien con conocimiento de ciencia médica que va a realizar el aborto. Esto va dirigido principalmente a los profesionales de la salud. Si usted se percata, si el aborto fuere cometido por médico, farmacéutico o por personas que realizaren actividades auxiliares de las referidas profesiones, cuando se dedicaren a dicha práctica, será sancionado con prisión de 6 a 12 años. Y está el aborto culposo. El que culposamente provocar un aborto será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. El aborto culposo ocasionado por la propia mujer embarazada y la tentativa de esta por causarse su aborto no serán punibles, es decir, no serán sancionados penalmente. Pero aquí yo llamo su atención al aborto culposo. El que culposamente provocar el aborto. Pero si usted no sabía que la persona estaba embarazada y nunca se lo comentó, y usted le prescribió un medicamento que le complicó el embarazo y conllevó a que abortara. Ese es un aborto culposo. ¿O no lo podríamos tratar así? Pero usted tiene un elemento importante. Este medicamento no lo puede consumir si usted está embarazada. Porque alguien me dice, yo no puedo saber si está embarazada, yo le puedo preguntar cuándo le vino la última regla, o el último periodo. ¿Y por qué le hago esa pregunta? Porque estos medicamentos yo no se los puedo prescribir si usted está embarazada. Entonces, ese cuidado hay que tener, ¿verdad? Porque si no, en algún momento, en alguna coyuntura, usted podría cometer un aborto culposo. El que culposamente provocar un aborto, ¿sí? Porque usted no ha tenido la intención. Por eso dice de 6 meses a 2 años. Pero claro, le repito, lo que a usted le defiende y su principal prueba es el expediente clínico, ¿sí? El expediente del paciente. Lesiones en el no nacido. Artículo 138 del Código Penal. El que ocasionare en el no nacido una lesión o enfermedad que perjudicare gravemente su normal desarrollo o provocar en el mismo una grave tara física o psíquica, será sancionado con prisión de 1 a 10 años según la gravedad de las mismas. ¿Sí? Las lesiones en el no nacido, que pueden ser provocadas por profesionales de la salud o
por otras personas, ¿sí? Y ahí está este delito que también en algún momento se les puede atribuir. Lesiones culposas en el no nacido. El que culposamente ocasionara las lesiones descritas en el artículo anterior será sancionado con multa de 50 a 100 días multa. La embarazada no será penada al tenor de este precepto. ¿Sí? Pero en este caso, como solo es culpa como tal, si usted se percata, es multa de 50 a 100 días multa de sanción. Y aquí están lesiones y lesiones culposas. El que por cualquier medio, incluso por contagio, ocasionare a otro un daño en su salud que menoscabe su integridad personal, hubiere producido No se escucha, maestro. He ido el audio. Ahora sí. Perfecto. Imagínense aquí en el 142, lesiones. Aquí principalmente cuando hablamos de accidentes de tránsito en el 142, hay un accidente de tránsito, lo que le atribuyen es lesiones. Pero también a ustedes en algún momento les pueden atribuir lesiones. Al momento de realizar un procedimiento le pueden atribuir lesiones porque mala praxis no existe. Lesiones, lesiones culposas u homicidio culposo les pueden atribuir. ¿Cuáles son las lesiones culposas? El que por culpa ocasionare a otro lesiones será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Cuando las lesiones culposas se produjeren como consecuencia del ejercicio de una profesión o actividad médica o paramédica, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de tal profesión o actividad por un término de 6 meses a 2 años. ¿Y por qué se le atribuyen a ustedes lesiones culposas? Porque su intención nunca es causar un daño. Si usted causa un daño en el paciente, lo ha hecho sin la intención de hacerlo. Lo ha hecho por desconocimiento, por negligencia, por impericia, pero no ha sido intencionalidad. Pero si usted se percata aquí a ustedes lo señalan específicamente. Hay algunos que son delitos generales para todo, o conductas generales. Pero hay conductas penales específicas para los profesionales de la salud. Y cuando son específicas para ustedes, aparte de la pena de prisión que conlleva, la inhabilitación en el cargo, durante todo, la inhabilitación de su profesión, durante todo el periodo que usted esté en prisión. ¿Sí? Hablemos del 147 y del 147B del Código Penal. Consentimiento atenuante y consentimiento eximente. El consentimiento exime de responsabilidad penal en los supuestos de donación o trasplante de órganos o tejidos humanos, esterilizaciones y cirugía transexual ejecutadas con arreglo al Código de Salud y por facultativo. El consentimiento exime de responsabilidad penal, es decir, usted no tiene responsabilidad penal, siempre y cuando cuente con un consentimiento debidamente suscrito. Porque en todo caso usted entra en problemas, ¿sí? En problemas serios. Ahora que también ya tenemos vigente la ley de trasplantes, palabras más, palabras menos, pero así se llama. Pero imagínense, el tema del consentimiento es importante siempre, salvo en los casos que comentamos de que no hay paciente, es decir, no hay familia, el paciente no está consciente, usted realiza el procedimiento correspondiente, pero usted no va a proceder a la donación, a la extracción de órganos de un paciente si no tiene un consentimiento de alguien de que avale de que efectivamente usted los puede extraer, o el tema de la esterilización, que años atrás, al menos mi abuela me contaba de que las mujeres no le preguntaban si querían ser esterilizadas o no, ya tenían 15 hijos y las esterilizaban. Entonces,
usted comete este tipo penal si usted no tiene el consentimiento informado. Tráfico y tenencia ilegal de órganos. El que extrajere o trasplantare órganos o tejidos humanos sin estar debidamente autorizado para ello, según lo establecido en el Código de Salud, será sancionado con prisión de 4 a 8 años. Igual sanción se impondrá a quien comerciare con órganos o tejidos humanos. El que tuviera en su poder órganos o tejidos de personas humanas sin estar autorizado para ello, según lo establecido en el Código de Salud, será sancionado de 3 a 5 años. Imagínese, aquí son 3 elementos que usted ve. Extraer órganos, trasplantar órganos, ¿sí? Pero también dice almacenar o tener en su poder órganos y comerciar órganos. Ahora con la ley de trasplante de órganos se complementan estos tipos penales con eso, de acuerdo a la normativa o a las disposiciones que establecen ahí. Pero usted no puede extraer órganos sin contar con un debido consentimiento, porque si no es tráfico y tenencia ilegal de órganos. Si trasplanta órganos y no está autorizado para eso, usted comete este tipo penal. O si usted tiene en su poder algún tipo de órgano humano y usted no está autorizado para poseerlo. Y de ahí tenemos estos dos tipos penales, ¿verdad? Como tal, que son bien interesantes también, que es manipulación de la información. El profesional de salud que participe en un proceso de evaluación diagnóstica para intervención quirúrgica de extracción o trasplante de tejidos humanos, que proporcione información falsa o distorsionada con el fin de influir en la decisión de donar o recibir dichos órganos o tejidos, será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Si como efecto de la influencia indicada en el inciso anterior se produjere la muerte del donante o del receptor, la sanción se incrementará hasta una tercera parte del máximo de la pena indicada. Imagínense 1.5 años, casi 7 años de prisión con esa complejidad. Pero imagínense el hecho de que usted pueda incidir de una manera negativa, ¿sí? Como profesional de salud, para que la persona done sus órganos o reciba órganos. Si usted no está facultado, no es especialista y no tiene certeza de eso, no se debe pronunciar al respecto. No puede incidir en la persona para que la persona diga, voy a donar mis órganos o voy a donar un órgano, ni mucho menos incidir en otra persona para que reciba el órgano de esa persona, porque usted puede cometer este tipo penal. Denegación de asistencia médica, que si usted se percata, también está regulado de forma administrativa en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. El que denegar asistencia sanitaria de la que se derive riesgo grave para la salud de las personas será sancionado con multa de 50 a 100 días multas e inhabilitación especial de profesión u oficio de 1 a 2 años, si el autor realizare actividad médica, paramédica o sanitaria. Imagínense, lo inhabilitan por denegar la asistencia médica. Es que yo estoy en el sector privado, no lo puedo atender. Lo tiene que atender si es una emergencia. Lo atiende, lo estabiliza y lo remite. Mire, aquí hay un delito. Si yo no lo atiendo, a mí me van a multar y a mí me van a inhabilitar. Y aparte de eso, la multa que le pueden interponer, bueno, el procedimiento ante la OTD, la Oficina Tramitadora de Denuncias. Y aquí, en el caso de, estos son el tema de la responsabilidad penal, delitos, digamos, o conductas específicas y medianamente específicas que están atribuidas a los profesionales de la salud, ¿sí? Que todo esto es lo que ustedes en el acervo común escuchan como la mala praxis, es todo esto, estos delitos, es lo que se llama mala praxis. Y de ahí la autoridad para sancionar en el tema de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, ustedes saben que es el Consejo Superior de Salud Pública. Claro, denuncian ante la OTD, y aquí está,
Oficina tramitadora de denuncia. Aquí están las funciones de la oficina tramitadora de denuncia. Igual esta presentación la tienen allí en el aula. Pero aquí está el procedimiento. La denuncia. La denuncia la presentan a la oficina tramitadora de denuncia. Los pueden ir a denunciar al Consejo Superior de Salud Pública, los pueden ir a denunciar a la Fiscalía, los pueden ir a denunciar al Tribunal de Ética Gubernamental, los pueden ir a denunciar ante Corte de Cuentas, ¿sí? Y aparte de eso, si alguien falleció, lo inhabilitan a usted, lo multan a usted, y si el familiar no está satisfecho con eso, puede seguir un procedimiento civil y mercantil para irle a pedir a usted que económicamente le pague por los daños causados, que es la muerte de su familiar. Que sea un proceso más extenso, imagínense, la responsabilidad administrativa. Que la responsabilidad administrativa puede ser el tema disciplinario, que lo van a desvincular. La inhabilitación en el cargo, la multa que le establece la Junta de Vigilancia también. La multa que puede interponer el Tribunal de Ética Gubernamental cuando usted está realizando labores en horarios que no corresponden. Múltiples responsabilidades que usted tiene como profesional de la salud, y no digamos gerenciando un establecimiento cuando usted no toma las medidas oportunas. Pero culminemos aquí con este procedimiento. Se recibe la denuncia. La oficina tramitadora de denuncias del Consejo Superior de Salud Pública, allí en El Salvador del Mundo, que está el Consejo, que ustedes bien saben, allí está la oficina tramitadora de denuncias. Recibe la denuncia y remite un dictamen dentro del plazo de 5 días hábiles, ¿sí? En ese dictamen establece si, de acuerdo a los elementos de la denuncia, es procedente iniciar el procedimiento o no, y se lo remite a la Junta de Vigilancia correspondiente. Si es un médico el que se le está atribuyendo la infracción, va a ser la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica la que va a emitir el acuerdo para iniciar el procedimiento sancionador o para archivar las diligencias porque no hay elementos suficientes. Si es una enfermera, a la Junta de Vigilancia de la Profesión de Enfermería. Si es un químico farmacéutico, la Junta de Vigilancia de la Profesión Química Farmacéutica. Si es un psicólogo o una psicóloga, la Junta de Vigilancia de Psicología. Es la que va a determinar si procede el inicio del procedimiento o si no procede y se archivan las diligencias. Si procede el inicio del procedimiento de acuerdo al acuerdo de la Junta, ¿qué es lo que sigue? Notificarle a usted que se le inicia este procedimiento sancionador por la infracción tal, ya sea grave, menos grave. Y tiene 3 días derecho de defensa después de notificado para expresar usted como tal que no está de acuerdo que se le atribuya eso e incorporar las pruebas que usted tenga. Y luego está la instrucción del procedimiento, remitirá el expediente a la Junta de Vigilancia competente con el dictamen jurídico. La OTD emite el dictamen jurídico después del derecho de defensa y dice, de acuerdo a los argumentos y las pruebas, ¿es procedente o no es procedente sancionar como tal? Hay una última audiencia que se establece para recabar más elementos. Si en la audiencia no se recaban más elementos, se emite la resolución, sancionando, imponiendo multa o inhabilitando, o sobreseyendo definitivamente, es decir, que no hay responsabilidad. Y claro, la notificación de la resolución, ¿sí? Y aparte de eso, este es el procedimiento para las infracciones menos leves, que es más escueto, y el recurso de apelación, ¿sí? El recurso de apelación de que si usted no está de acuerdo con la multa o con la inhabilitación que le ha impuesto su Junta de Vigilancia, usted debe de apelar ante el superior jerárquico de la Junta. ¿Quién es el superior jerárquico de la Junta? El Consejo Superior de Salud Pública en pleno. Ellos son los que van a confirmar la sanción impuesta por la Junta de Vigilancia o la van a revocar, ¿sí? Si confirma, solo le queda irse a demandar a los juzgados de lo contencioso administrativo, a su Junta de Vigilancia y al Consejo Superior de Salud en pleno. Y ahí está el procedimiento correspondiente. Y de ahí está la prescripción. Con esto cerraríamos la sesión y pónganme atención aquí. Yo cierro la sesión y el maestro Marvin Aguilar
les va a dar unas palabras en atención al cierre de este módulo. Pónganle atención a esto, por favor, mucha atención. ¿Un paciente pudo haber pasado consulta con usted hace 5 años? No, hasta este momento quiero ir a denunciar al profesional de la salud. No puede en cualquier momento, porque no va a existir ese hecho ilegal, digamos, abierto por toda la vida, no. Por eso se regula la prescripción, que es limitar el margen de tiempo que tiene el paciente para irlo a denunciar a usted. Y aquí dice, para las infracciones graves, en el plazo de 2 años. Si ha sido una infracción grave y no lo ha ido a denunciar en 2 años, significa que no fue una infracción grave. Imagínense, ahora que es 31 de agosto del 2024, ¿sí? Si a partir de mañana inicia un tercer año, desde que usted lo atendió, ya no le pueden seguir un procedimiento sancionador a usted. El paciente tiene máximo 2 años para denunciarlo, ¿sí? Máximo 2 años para denunciarlo. Perfecto. Lo denunció, digamos, el día de ayer, ¿sí? El día de ayer que fue 30. En el límite lo denunció. Perfecto. Y luego la oficina tramitadora de denuncias tiene como plazo máximo para emitir resolución 9 meses. Si en los 9 meses no emitió resolución, caduca ese procedimiento. ¿Qué significa caduca? Debe de iniciar desde cero todo el procedimiento. El detalle es que cayéndose todo el procedimiento y debiéndolo iniciar desde cero, ya pasaron los 2 años y ya no le pueden iniciar un nuevo procedimiento sancionador a usted. Diferente es que en los primeros 6 meses de esa infracción lo denunciaron a usted, siguen el procedimiento, la Junta se tarda más de los 9 meses, caduca, ¿sí? Pero como son 6 meses más 9, son 15 meses, todavía falta para los 2 años. Le vuelven a iniciar el procedimiento para tratar de sancionarlo, ¿sí? Esos son elementos que les dejo. Para las infracciones menos graves, 1 año. Si después de haber brindado la consulta y pasó 1 año y no lo denunciaron, ya no lo pueden denunciar. Y si en todo caso lo denuncian, su abogado o usted lo que tiene que alegar, que eso ya prescribió, que la Ley de Derechos y Deberes del Paciente en su artículo 61 señala de que solo me pueden denunciar dentro del lapso de 1 año y el año ya pasó. Y para las infracciones leves en el plazo de 6 meses, ¿sí? 6 meses máximo. Elementos importantes que ustedes deben de manejar porque no los van a venir a denunciar después de 5 años y usted ni se recuerda del paciente, ¿sí? Así que 2 años, 1 año y 6 meses. Así que eso era lo último que les quería compartir. Espero haber tratado de trasladarles la información de la mejor manera. Es un poco complicado, ¿verdad? Porque somos de áreas diferentes, ¿verdad? Pero igual yo estoy a la orden para cualquier consulta, ¿verdad? Y quizás este tipo de cursos son muy importantes, pero sería mucho más importante que usted pueda inscribirse en algún momento cuando la Universidad Evangélica lance. Creo que en 2 ocasiones he visto ese curso de responsabilidad penal y administrativa para profesionales de la salud. Yo no he participado en eso, pero hay algunos colegas que participan ahí y es un muy buen curso o diplomado que imparte la Universidad Evangélica. Así que si usted quiere profundizar en estos temas, hablen con el maestro Aguilar, ¿verdad? Si en algún momento se va a lanzar un curso de esa naturaleza, y yo los motivo a que se inscriban, ¿verdad? Que eso les va a dar elementos necesarios para que usted pueda comprender las situaciones y poder cuidarse de mejor manera. Así que para mí ha sido un placer compartir con ustedes en estas semanas que hemos tenido y pues estamos a la orden. Maestro Aguilar, le dejo el espacio. Muchas gracias, maestro García. De verdad, ha sido muy productivo todo lo que se ha desarrollado durante estas 4 semanas en este módulo. Creo que es bien interesante porque en realidad lo relacionado a la legislación o la legislación relacionada a la salud no es algo que se nos enseñe en nuestra formación profesional.
Y sin embargo, es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, por lo menos con tener esos conocimientos básicos para saber orientarnos en cualquier situación que suceda. Entonces, me parece que ha sido de mucho provecho todo lo que nos ha compartido durante estas semanas. Agradecerle mucho el apoyo, maestro, como tutor de este módulo. Muchas gracias. Y bien, solamente les voy a robar 2, 3 minutos adicionales. Como sabemos, con el módulo de legislación aplicada a la salud, estaríamos finalizando el posgrado de gerencia en salud. Sin embargo, desde el módulo número 1, se les indicó que se iba a desarrollar un proyecto de mejora continua, que lo iban a hacer en la institución de su elección y con los grupos que ya estaban definidos. A lo largo del posgrado, en algunos de los módulos se iban desarrollando avances. Habían algunos módulos que quizás no aportaban tanto a este proyecto, pero sin embargo esos conocimientos también podemos de alguna manera desarrollarlos. Entonces, ese proyecto de mejora continua no es que se va a quedar ahí, sino que este día es la última sesión de este módulo número 8. La semana académica finaliza el día martes, el próximo martes. Ahora bien, a partir de ese momento nosotros tenemos 2 semanas adicionales para poder completar el proyecto de mejora continua en la institución que hayamos seleccionado. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? El día miércoles, ustedes van a ver en la plataforma, en el apartado del módulo número 8, van a ver habilitado otro espacio que va a ser precisamente para este proyecto. El día miércoles van a tener ahí todas las indicaciones que se hicieron en el primer módulo. Vamos a recordarlo, se los vamos a detallar ahí para que ustedes puedan afinar todo lo que tenga que ver con el trabajo. El día viernes necesito, ahí les voy a dejar el espacio, que me envíen sus trabajos. Es un trabajo por grupo nada más. Ustedes designan a la persona que deseen para que suba el trabajo. Ese no va a ser el trabajo ya final o sobre el que se les va a poner la calificación. El propósito es que ustedes lo suban el día viernes y el día sábado vamos a tener una sesión sincrónica en el mismo horario, de 5:30 de la tarde a 7:10 de la noche. La agenda a desarrollar en esa sesión sincrónica va a ser precisamente la revisión de estos proyectos de mejora continua. Por eso necesito que el día viernes ustedes me lo suban, así tienen unos días para revisarlo o para juntar toda la información. El día sábado yo los reviso y por la tarde lo estaremos conversando. Les estaré haciendo algunas observaciones, qué tenemos que ir mejorando, qué detalles hay que corregir, para que en la sesión sincrónica del siguiente sábado, que sería el día sábado 14 de septiembre, tendremos nuestra última sesión de todo el posgrado. En esa sesión, cada grupo va a exponer su proyecto de mejora continua. En esa sesión, además, vamos a tener 1 o 2 docentes invitados de los docentes que les impartieron clases durante todo el posgrado. Estamos todavía ahí coordinando con algunos de ellos y ellos nos van a ayudar, pues, para dar comentarios acerca del proyecto en general. Luego de esa sesión sincrónica del sábado 14, ustedes tendrán hasta el día martes 17 para cargar ya el documento final del proyecto de mejora continua. O sea, vamos a tener la exposición el día sábado 14 y hasta el martes 17 para que ustedes puedan hacer cualquier corrección que haya que hacer, cualquier detallito de observaciones que se les hagan durante su exposición. Ustedes lo corrigen y lo suben el día martes siguiente para que con eso ya podamos cerrar. Porque ¿cuál es el propósito de este proyecto? El propósito no es que van a la exposición y ahí con eso se quedan y a reprobar. No, el propósito es que podamos hacer las observaciones que sean necesarias para que, de ser posible, ustedes puedan implementarlo. Entonces vamos a afinarlo lo mejor posible y hasta el día martes 17 van a tener para cargarlo. No sé si tienen alguna pregunta respecto a esto. Ok, entonces estamos claros.
Adelante. No, no, no. Bien, entonces estamos claros, el día miércoles ustedes van a ver habilitada una pestaña más dentro del módulo número 8 de legislación, pero en esa pestaña van a estar mis indicaciones sobre cómo vamos a desarrollar estas últimas 2 semanas y ahí va a estar el formato también en el que se va a desarrollar el trabajo. Cualquier duda, cualquier consulta, pues ahí pueden hacerla a través del chat para una mayor facilidad de respuesta respecto a esto. Entonces, si no hay ninguna consulta adicional, agradecerles el tiempo y nos estamos viendo el próximo sábado. Que tengan una feliz noche y un buen fin de semana. Ok, Muchas feliz noche. gracias. Feliz noche. Buenas noches, doctor. Gracias, feliz noche, Dios.